vamos a aprovechar para hacer un análisis desde el principio, formal, para tratar de marcar el área de pregnancia, la dirección y ir al tratamiento del color. Sí, yo estaba viendo algunos. No sé, Omar, a vos si te parece alguno, como que por ahí estaría bueno para pensar esto. No, la verdad es que no estuve chequeando como para elegir ningún trabajo en particular. Así que si vos tenés algo en vista, vamos con lo que hayas visto vos. ¿Está Gaby por ahí? No, me parece que no está Gaby. Gaby se quedó en el otro grupo. No nos quiere. Ah, se fue a comprar el café. Bien, gracias, Sheila. Menos mal que nos avisó. Sí, es un vicio de Gabriel ese, ¿eh? Cuando teníamos cuerpo íbamos a tomar café. Eso estaba buenísimo. Sí, en el corte entre mudarse de taller y taller íbamos a eso. Bueno, yo diría que vayamos compartiendo pantalla para que no se haga muy tarde. Dale. En lo que vos tengas. Sí. Ahí está Gaby. ¿Está grabando? Ah, empezó a grabar. Sí, comparto pantalla, entonces voy a compartir directamente todo. Por favor, chicos, de acuerdo a lo que dijimos en el encuentro general y lo que vamos a analizar ahora, de acuerdo a lo que planteamos ahí, planteen, por favor, todas sus dudas y preguntas. ¿Está bien? Todas las dudas que tengan, todas las preguntas, aprovechen a hacerlas durante. Bueno, elijamos el que te parezca. ¿Puedo hacer una consulta antes de arrancar que no me quedó claro de lo anterior? Sí. Por ejemplo, ahí estamos viendo, o sea, digo por decir cualquiera que está ahí. Por ejemplo, el de Belén, que tenemos ahí adelante de todo, ¿no? Sí. Viste que tiene como unos picos donde ella marca como las zonas que son las sombras más, no sé si está bien como lo explico, pero para que me entiendan. Está perfecto, Como sí. las zonas donde tiene más sombra más oscura, como más negra, por así decirlo. Ella, cuando hace el cambio de lectura, no sé si ella, pero hipotético, ¿no? Ella mantiene el negro, tipo la zona más oscura en la sombra. Eso nosotros podemos modificar si el objeto tiene como variaciones en las sombras, como la zona más iluminada la pasamos a la más oscura y así. ¿Se puede modificar eso? O sea, es el objetivo, ¿no? Para que sea más, no tan tímido el cambio, ¿no? Está ¿Comprendí bien? perfecto lo que, perdón, te contesto yo, después no sé si Gise, Adrián, Gabriel quieren completar, pero me parece que lo que estás preguntando es una muy buena observación, porque es un punto como de incidencia sobre los cuales uno puede operar para generar como un cambio de lectura más consistente. Y vuelvo a algo que había mencionado Adrián al comienzo, que el riesgo de ese tipo de operaciones es que de alguna manera a uno se le desarme la pieza, es decir, que esa espacialidad que estaba dada por esa relación de diferencias de luminancia que daban como una idea de un espacio que venía como de la traspuesto de la fotografía, bueno, eso se cambiaría radicalmente en la medida en que uno empieza a intervenir ahí. Y es parte de lo que estamos proponiendo que ustedes hagan. El tema es que en la medida en que ustedes tengan un análisis del esquema estructural más sólido, les va a permitir generar ese cambio sin que se desarme eso y se atomice en áreas que no estén conectadas entre sí. Eso es un poco lo que yo tendría para decir en relación a eso. O sea que lo que estás diciendo es efectivamente uno de los puntos que podrían como trabajar para generar un cambio de lectura más importante. Y el riesgo de eso es que si uno no tiene muy en claro cómo es la lectura de la pieza, bueno, puede que no haya ninguna lectura en lo que uno genere.
Claro, bárbaro, genial, súper, súper claro. Gracias. Solo una cosa, Sofía, Sofía o María Sofía, como Sofía, Sofía. Sofía. Solo una cosa, Sofía, me parece que justo cuando querías explicar lo que te entendimos muy bien, usaste una serie de términos que vamos a tratar de ir ajustando. Esto de la zona más negra. Es Bueno, justa... era para explicarme. Sí, Porque no les puedo marcar. No, te entendí perfecto, pero vamos a tratar de hablar con los términos que a nosotros nos permita decir mejor esto, ¿no? Si decimos intensidad lumínica alta o baja, te vamos a entender también. Si decís valor alto o bajo, te vamos a entender también. Y eso, ¿sabes por qué lo estoy marcando? Para que no se acostumbren a pensar que la zona de valor bajo es negro. No es negro, porque nosotros estamos trabajando en una relación de color con color, no de color hacia el blanco o hacia el negro. Entonces, una zona de valor alto o de valor bajo, de intensidad lumínica alta o baja, no necesariamente tiene que ver con una zona negra. Lo digo solo para aprovechar la conversación de lo que planteaste vos para indicar algo. Pero empecemos a tratar de plantearnos eso porque nos va a ayudar a pensar que no es negro lo que oscurece y que no es blanco lo que aclara. Esa forma de oscurecer o aclarar con negro o blanco es uno de los grandes problemas con los que nosotros nos cuesta tanto pensar las relaciones de intensidad lumínica, es decir, de variación del claroscuro por color. ¿Está bien? Solo eso. Sí, no es para marcarte una corrección, sino para que aprovechemos lo que enunciaste para enriquecer el vocabulario con el que vamos a trabajar, que a su vez es un cambio práctico lo que decimos. Dicho eso, muchas gracias. Dicho esto, sobre esta pieza, digo, ya que estamos observando esta, se podría ver prácticamente cómo la intensidad lumínica o el valor más bajo está puesto en un plano azul, que no es negro ni es... Y que ese plano azul tiene una correspondencia con la intensidad lumínica con algún lugar del tinte rojo, y que el verde tiene una intensidad lumínica que es muy parecida al rojo en algunos momentos y casi equivalente al amarillo. O sea que hay que desarmar esta idea del negro oscurece y el blanco aclara. Eso es lo que estaba apuntando Adrián, y empecemos tal vez con la idea de empezar a tratar de decir estas cosas de una forma más precisa. Uno puede operativamente trabajar el color en ese modo también. Digo, es una trampa enorme pensar negro como oscuro o blanco como claro, ¿verdad? Yo quería agregar otra cosa respecto a lo que nos preguntó recién Sofía, ¿eras, no? ¿Sofía Mónaco? Sí, Sofía Mónaco. Porque me parece que lo que en la corrección recién cuando vimos tu trabajo marcaba es que decía, bueno, que en ese cambio de lectura la redistribución de los colores era tímida, era porque por ahí estaba pasando algo similar a lo que vos preguntabas recién y que sucede acá en la pieza de Belén, ¿no? Donde, por ejemplo, el tinte rojo, en todos estos rojos, ¿no? Rojos en distintas intensidades lumínicas y cromáticas, se siguen tocando entre sí, ¿sí? Digamos, yo interpreto toda esta como una área de tonos rojos, ¿no? Rojos de distintas. Creo que para por ahí poder cambiar la lectura con este riesgo de que se convierta en un mosaico, y que es la parte difícil también de este trabajo, es cambiar esa relación, ¿sí? Si yo esto, por ejemplo, lo cambio por azules, ¿sí? La relación va a seguir siendo la misma, ¿sí? Tienen que ver esta cuestión de que un color cuando se toca con otro en esa relación de vecindad tiene una lectura, ¿sí? Y genera una lectura, y ese mismo color cuando lo pongo en relación con otros colores empieza a tener otra lectura, ¿no? Es un poco experimentar esa cuestión y ver en qué momento empiezan a cambiarse las lecturas. Acá yo, por ejemplo, tengo una lectura muy de bloque, ¿no? Donde veo adelante todo ese, más allá de otros problemas que nos vamos a ver, ¿no? Donde
esa banda de rojos los asocio porque son el mismo tinte, ¿no? Y trabajan en la misma relación. Y creo lo que pasaba en el tuyo, ¿no? Que está, creo, a ver más abajo. Acá está. Que creo que en relación a la pieza original, lo que te pasó es por ahí que mantuviste las relaciones, cambiaste los tintes, pero las relaciones de intensidades de esos Claro. tonos se siguen manteniendo igual que en la pieza. Acá hay una relación Es que yo pensé que había que mantener eso, y acá entonces por eso preguntaba. de modulaciones del amarillo, acá una relación de modulaciones del magenta, ¿no? Y acá había antes una de los tierras, como que esas relaciones de modulación se siguen manteniendo. Y es por eso que creo que se dificulta el tema del cambio de lectura, más allá de que acá hay un recontraintento y eso es lo que valoramos, ¿no? Y esto se refería Estela también con agrupamientos de los colores, ¿no? Decía, bueno, como mantener la modulación de un color en una sola área y después con la redistribución volver a trasladar esa modulación en otra parte, pero siempre juntita. Tienen que ver de qué manera pueden romper eso, siempre y cuando que se mantenga la espacialidad original de la imagen, ¿sí? Que no se vuelva un mosaico, que era este peligro que recién mencionábamos. Claro, sí, súper claro. O sea, yo había entendido que teníamos que cambiar como los cromas, pero no la intensidad que tenían en un sector determinado. Por eso cambié todo, como probé un montón de Pero está opciones re para bien lo que cambiarlo. hiciste igual, está buenísimo. Pero Ahora, por ahí un paso claro, más. ahora ya con la corrección ya me queda más claro de cómo intensificar más el cambio de lectura, como que súper, súper claro. Muchas gracias a todos. Y está Vos bueno hiciste- también la fragmentación que armó del paso de lo icónico al abstracto. Sí, Esto que hablaba Adrián en la charla, porque la verdad que, digamos, se pierde noción de lo icónico cuando pasa la pieza, y eso está bueno, que a veces no se logra porque se mantienen los elementos, ¿no? O sea, sí, hasta que me Sofía, acabo de dar cuenta que son muñequitos. Claro, yo cuando Sofía, no podía creer cuando veía la imagen que de dónde había salido, ¿no? vos hiciste, Sofía, una equivalencia de intensidades lumínicas entre colores, estás queriendo decir. Trataste de mantener los valores y cambiar los tintes de cada uno de esos valores. Claro, y con Bueno, eso es lo que yo intenté hacer, y con eso modificar la lectura. O sea, yo había bueno, has entendido que era más eso. allá de la consigna, pero hiciste un buen entrenamiento visual, digamos. Estuvo buenísimo Aunque eso, Sofía, lo que armaste, haya sido- tanto en el proceso de distribución y de fragmentación de la imagen icónica a la imagen más abstracta, como el intento de entrenamiento del cambio de lectura, porque de alguna manera de los que vimos hasta acá, sos la que más te aproximás a ese intento de cambio de lectura. Total. Sin habértelo propuesto definitivamente, lo estás haciendo casi. Y ese me parece es un buen entrenamiento, como dice Gabriel. Muchas gracias. Podemos, Gise, si tenés a mano que podamos aislar un trabajo que podamos ver completo en su, por ejemplo, esquema, un ejemplo como eso, sí, análisis estructural, esquema estructural y análisis de las áreas, que lo vamos a aislar un poquito para ver si se entiende esto que planteamos de sacarle partido al análisis. Sí, a mí me llamó la atención este trabajo de Graciela, perdón que no tenía el Illustrator preparado para esto, así que van a ir viendo, no sé, todo el proceso cuando voy colocando las imágenes. Pero recién cuando estaba viendo me llamó la atención este de Graciela porque creo que se ve claramente esto que decíamos sobre las áreas, ¿no? Y además está completo porque tiene el esquema estructural y el mapeo, ¿no? Que me pasó que vi otros y por ahí no están, ¿no? Como para poder ver esto que recién nos sugería Leo, de ver cómo en cierto punto tomar una decisión para generar áreas. Perdón.
¿Está Graciela? Sí, sí. Está Graciela ahí. Acá Sin está, y acá micrófono. está la pieza, Sin ¿no? micrófono. No tiene micrófono, Graciela. Bueno, justo no veo el chat. Bueno, a ver, yo te puedo decir lo que dice. A ver. No, que me pareció que la propuesta de Paleta puede llegar a ser interesante porque plantea, no sé, más allá que por ahí creo que faltan tintes y revisar eso, pero me parecía que se había desaprovechado mucho el tema del análisis de esquema estructural que se hizo para poder generar estas áreas de partición. Hay alguien que quiere entrar, perdón. No sé si pueden ver, ¿no? Digamos que hay como una gran área de esta especie de tierra, siena. ¿Qué color es, Gaby? Y al mismo tiempo ese mismo color se replica acá, y acá en la foto original vemos por ahí que hay una modulación de ese mismo color que acá por ahí no está marcada del todo, ¿sí? Y hay direcciones y hay cuestiones que son por ahí muy figurativas que se siguen manteniendo. Y creo que en esa partición, Graciela, te faltó aprovechar el análisis, que acá está re completo, que hiciste, ¿no? Para poder determinar otras áreas. Hagamos una propuesta, Gise, sobre el trabajo de Graciela ahí, que me parece que su esquema podría haberle servido si lo hubiera, sus direcciones podrían haber servido para determinar de otro modo el funcionamiento de la imagen síntesis. Vieron qué interesante esta pregunta, Gise, ¿qué color es? Porque si bien podríamos decir que es que tiene una intensidad lumínica determinada y que pertenece a una familia de tintes. Y que dentro de esa familia de tintes su cromaticidad no nos permite situar exactamente a qué tinte pertenece. Y toda esa es una larga historia de Albers contra el nombre del color, por lo cual me diría que este es un trabajo desde la selección cromática muy, muy interesante, ¿no? Ahí Graciela de manera graciosa dice, en la vida se llama naranja, y se ríe, pero es verdad lo que está diciendo Gabriel. Ven que es un color que pivota, es un tinte que pivota todavía en lo indecidible, y por eso lo estamos llamando un tierra, pero es verdad que podría oscilar en direcciones, claro, pero básicamente eso que decís, Gra, es justamente una de las trampas, es el nombre del color. Una de las grandes trampas sobre las que estamos trabajando desde la semana pasada es que el nombre de color, ese que llamamos doméstico, cotidiano, en general no nombra lo que estamos viendo, sino que de alguna manera lo determina a funcionar como la palabra indicaría, pero no lo que el color perceptivamente está fabricando. Ahí podríamos decir que hay un conflicto entre la palabra y la cosa llamada color. Ese conflicto en el color es muy habitual, pero también lo es en los sabores, no solamente en el color, para que se queden tranquilos que nuestro lenguaje en general cuando nombra es muy brutal. Y eso que llamaste naranja en la foto, Gabriel, fundamentalmente, que está muy entrenado para mirar, el color dice, por lo pronto es una duda. Lo puedo llamar naranja, pero de alguna manera le estoy quitando toda la variación que tiene de transformación ese tinte. ¿Está bien? Es decir, lo que te quiero decir, Graciela, ese tinte es más rico que un naranja. Puede variar más que un naranja, porque tiene más variaciones que un naranja. Solo que el naranja es un buen nombre. Genial. No, estoy aprovechando lo que ustedes dicen para que
mientras Gise va pensando un esquema estructural que enriquezca la partición, aprovechemos esas cosas que son graciosas y que tienen que ver con el modo de nombrar una cantidad de cuestiones que se nos escapan. Omar podría hacerse un festín solo diciendo el esfuerzo que hacemos en el mundo sonoro por poner en palabras lo que escuchamos. Y evidentemente el desastre que hacemos queriendo nombrar un timbre y que de repente se nos escapa por todos lados. Bueno, eso mismo que sucede en el sonido para el oído, sucede en el color para el ojo respecto de la palabra. Y eso es muy interesante. Quiere decir que valga esto como un primer aprendizaje. Alberts es el primero que dice, escapemos del nombre cotidiano de los colores. Hagamos la experiencia de su riqueza. Fíjate qué interesante también el cambio del dispositivo, porque el dispositivo, una cosa es el color que se ve, otra es el color que uno genera en el dispositivo y otro es el que uno intenta llevar a la pantalla. Entonces también es como una dinámica cromática. Yo, por ejemplo, no veo naranja, veo ocres. Entonces, cada uno tiene su vivencia, ¿no? De los colores. Esta cuestión que estás marcando, Mabel, de la relación entre un naranja y un tierra, claro, tiene máximo interés en la percepción, porque entre ese naranja y tierra hay una zona de variación del punto gris que permitiría que este color sería muy extenso. Quiere decir que alguien podría decir de una manera brutal que acá hay tanto rojo como amarillo, azul y otra cantidad más de colores. Ahora no se me ocurre llamarlo azul. ¿Está bien? Ahora, como tierra es muy interesante, digamos, decir, tenemos una tierra que tiene una gran expansión, una gran extensión. ¿Sabés por qué es tierra, Graciela, vos que estás tan preocupada? Porque tu pintor mezcló naranja con ocre, dice. Con ocre, o sea que mezcló amarillo, rojo y violeta, es decir, que también tiene azul. Tiene toda la relación cromática de los colores primarios. Digo, mirá la complejidad que tiene. Digo, no, es muy difícil. ¿Qué sé yo? Cuando decís ocre, estás diciendo violeta, aunque no lo quieras decir. Y sí, tuviste un pintor molesto. Un molesto el pintor que hizo toda esa mezcla. Está bien. Ahora, lo que logró el pintor, ¿ves? Es seguramente a pedido de quien le pidió esto, logró un área de cierta calidez, de luminancia media y de alguna manera de una resistencia lavable, porque él estaba pensando en una función. Al tener una cantidad de tinte azul-violeta, el color se vuelve más lavable en la superficie, no solo por su constitución, sino que para el que tiene que limpiarlo a esa superficie, resulta muy bien esa mezcla. El pintor sabe de esto. Cuanto más mezclara en la luminancia alta, el color sería más fácil de manchar en la pared. Y además, esa intensidad cromática de ese naranja probablemente te enloquecería en esa superficie tan extensa. Probablemente. O sea, que no solo cuidó la higiene de tu casa, sino que tal vez hasta tu salud mental. Claro. La salud psíquica. Quiere decir que ese pintor que llamaste ya puede ser un amigo. Más que un pintor, es un amigo. Ahora, fíjense lo que está haciendo Gise mientras nosotros estamos haciendo estas derivas sobre la relación entre color y palabra, que nos sirve mucho para algo que marcó Estela la semana pasada. Tengan cuidado con el nombre. Fíjense que Gise lo que está marcando es un esquema estructural que está en relación a una modulación de la intensidad lumínica que ya tenía la intensidad cromática.
ella está aprovechando a modo de ojo de lince elementos que son formales y elementos que son de intensidad de variación lumínica o de la intensidad cromática. Donde el color en la intensidad cromática está oscureciendo, ella está marcando áreas. Sí, esto quiero aclarar también, yo porque creo que ya tengo el ojo y el oficio. No estoy, y además, bueno, porque no puedo superponer el esquema estructural porque está con la foto, pero estoy viendo constantemente la foto con el esquema estructural que hizo Graciela, y tratando de ver cuáles son las direcciones dominantes, ¿no? Y cuáles de esas direcciones me sirven para proyectar nuevas áreas, y esas líneas por ahí necesariamente no es que están marcadas, ¿no? Como por ejemplo esta diagonal de acá, sino que son una proyección de una que ya está existente, ¿no? Como, bueno, esta diagonal que la marcaste bien jerárquica, ¿no? Que sale de esta especie de triángulo acá en la parte superior izquierda. Proyecto esa diagonal para trazar, digamos, ahí una nueva partición. Y al mismo tiempo eso ópticamente me estaba generando otra proyección de direcciones para ver, bueno, cómo de alguna manera también particionar esta zona de pasaje, ¿no? Donde, bueno, ese tierra, esa siena empieza a cambiar en la intensidad lumínica. Y yo quería agregar, por ahí se pueden tomar ciertas licencias y no es que tienen que hacer todo exactamente por ahí como está en la foto. Como por ejemplo, yo acá me estoy tomando la licencia con estas plantas que aparecen ahí, ¿no? Que vos bien marcaste acá en el esquema estructural, que son diagonales que se proyectan hacia arriba, ¿no? Bueno, entonces yo estoy como reinterpretando esas diagonales, la dirección de esas diagonales, para proyectar, digamos, lo que sería esas hojas de planta, ¿no? Y como son por ahí tan pequeñas en la representación en la foto, bueno, me estoy tomando una pequeña licencia como para eso, para que eso tenga quizás un poco más de importancia, si bien ahí por ahí le estoy cambiando la escala. Pero fíjense, ¿no? Cómo estoy tomando decisiones compositivas respecto a las direcciones que ya están en el esquema estructural. Algunas las estoy proyectando, las estoy extendiendo para hacer esos cortes, y otras estoy por ahí poniendo en juego, en relación, si me sirve tomar una dirección que ya es existente, ¿no? Como esta, la de los escalones que vos ya marcaste, o me conviene proyectar esta diagonal bien fuerte, que es la que sale de la foto, ¿no? Que vos la marcaste acá y quedó como una línea única. Son como cuestiones, creo que son más bien de oficio compositivo en torno a la decisión, esas decisiones. Perdón, la otra diagonal que está en la dirección contraria en la foto, yo también la que va en la dirección opuesta, vos usaste la diagonal abajo, la del otro lado. No, la que está en el tercero a tu derecha, tercera imagen a tu derecha. Ah, esta es la que hizo Graciela, esta, sí. Esa que hizo Graciela, a mí me parece que también es muy productiva para el plano grande superior. Totalmente. Y están dadas absolutamente en el esquema estructural de la pieza. Me gustaría decir algo yo a Graciela, pero que le puede servir a todos los que dediquen con lo que voy a tratar de decir. Yo la vine corrigiendo a Graciela y recuerdo, Graciela, que vos, si bien lográs esquemas estructurales que rompen la iconicidad de la imagen, siempre te ha costado más de algún intento. Es decir, hay un hábito perceptivo tuyo que se sostiene en mantener la relación de lo visible. O sea que me parece que este súper movimiento que está haciendo Gisela en decir, bueno, por ejemplo, cambio un poco la escala de lo visible de las plantas, o proyecto y tomo como primaria una diagonal para romper los planos dominantes, es un gran aprendizaje para vos para salir de tu hábito perceptivo. No sé si estás de acuerdo conmigo en este seguimiento de irte conociendo un cuatrimestre. Sí, dice. Ok. Sí. Bueno, tenelo en cuenta, porque el conocimiento del hábito perceptivo es lo que nos permite el movimiento también. Es decir, se trabaja sobre el límite
de la dificultad o la repetición para producir un movimiento de la percepción. Y una cosa un poco graciosa, Graciela. Viste que Gise hizo de las plantas una geometría. Yo te cuento algo muy, muy bobo. Yo tenía un profesor en la facultad esta que ustedes están cursando pero no pueden ir, que me decía todo el tiempo, mire mi querido, lo que no es arquitectura es verdura. Y con eso me decía, conviértalo en una forma que produzca espacio, no me ponga plantitas. Entonces me parece que es interesante ese movimiento que hizo Gise ahí, que es que esa mancha verde que se ve de un probablemente movimiento vegetal que tenés ahí atrás en esa imagen, se convirtió en una geometría que a su vez le permite dividir varios planos. Y eso va a generar zonas de vecindad. Y esas zonas de vecindad te van a permitir particiones de relaciones de color, es decir, de movimiento del tinte. Todo eso que está haciendo Gise es mucho oficio, pero ves que está empezando a darle una riqueza de espacios que vas a poder controlar mejor. Ven que no está particionando o fragmentando de manera absurda. Está particionando o fragmentando el espacio de acuerdo a la relación del esquema estructural que vos ya analizaste. Bueno, ahí tienen una propuesta que sirve para todos los que están escuchando sobre sus propios análisis. ¿Está bien? Una propuesta de lo que llamamos salir de la iconicidad y fragmentar. Ahora, fíjense que fragmentar no es cualquier tipo de mosaico, es un concepto. Es un concepto que está ligado al esquema estructural y que está ligado a algunas licencias para definir áreas. Y acuérdense que las áreas para ustedes son vecindad de la relación de los cromas. Sí. Dicho esto que acaba de decir Adrián, quiero hacer una salvedad sobre el trabajo que vimos de Belén Venturini, que lo vimos muy por encima a pedido de Sofía, que tenía también grandes problemas en la utilización y el análisis del esquema estructural para salir de la iconicidad. Aunque no lo estemos trabajando ahora, dicho Belén, esto no es ponerme la gorra, sino lo que quiero decir es cada uno haga la revisión de sus propios esquemas estructurales, de la utilización para salir de la iconicidad, de la relación de esa salida de la iconicidad con el espacio, para pensar lo que están produciendo. Digo, por más que no los estemos nombrando ahora, tal vez haya algo para revisar ahí. Ven, chicos, que este ejercicio tiene algo muy importante, que es este análisis del esquema estructural que Gabriel siempre insiste es un principio de variación de la forma. Y que antes de colocar color acá, es importante que esto esté resuelto para ustedes con un dominio de la forma. Porque todas las áreas que ustedes generan les van a permitir esta operación de distribución de la composición del color. Sí, acá estoy haciendo medio una cosa rara, pero bueno, es cuestión como de probar las particiones, ¿no? Pensé no. Bueno. Pero está bueno que por ahí estás mirando las zonas de mayor claridad u oscuridad dentro de del mismo tinte, y está bueno que eso también es un elemento que está en relación con la estructura, con las líneas del esquema estructural, que a veces por ahí si uno se detiene en la imagen las puede percibir, que es lo que estás haciendo vos. Sí, sí, estaba viendo el esquema que ya hizo Graciela, ¿no? Claro. Y acá que en la foto original está esta zona de pasaje, claro, ¿no? No termina solamente acá, ¿no? Donde, bueno, establecí una partición que después habría que ver, sino que me parece que hay una diagonal que ya está en el esquema estructural y que yo la utilicé para generar esta geometría y salir de lo figurativo, que me parece que también se puede utilizar para
cortar como un área más en este pasaje de intensidad lumínica que hay desde esa tierra oscuro hasta el más claro, ¿no? Uh-huh. Proyectando esa diagonal. Es un trabajo del ojo, ¿no? Es un trabajo muy óptico de tener en cuenta ese esquema estructural y ver cómo esas direcciones ya existen ahí, cómo puedo proyectarlas como para poder generar esas particiones, ¿sí? Ahora el tema es ver, bueno, toda esta área en la foto original tiene aparentemente una misma variación de la intensidad, ¿sí? Y acá creo que también entra el juego de después, bueno, ver cómo voy a trabajar esas intensidades para colocarlas en cada área y que se siga manteniendo la espacialidad, ¿sí? Esta partición no significa de que después, bueno, hacer una especie de mosaico, ¿no? Sino de ver, bueno, cómo voy a modular este color que acá veo, ¿no? Que si lo voy picando con el cuentagotas, digamos, no es solamente un solo color, sino de que hay varios. Y después ir viendo, bueno, cómo voy distribuyendo eso en esas áreas. ¿Se comprende, chicos, hasta acá lo que estamos planteando como primera zona de análisis? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Entonces, el primer concepto, recuerden siempre, transposición de la fotografía al espacio gráfico, y en el espacio gráfico, este análisis en profundidad, que es el lugar clave para poder establecer esta partición. Y luego fíjense cómo de ahí está extrayendo color Gisela con mucha inteligencia. ¿Ven la escalita que está haciendo? Está extrayendo del propio lugar una cantidad de tintes que en primera instancia, jugando, Gra había llamado naranja. Y fíjense toda la riqueza de variación que tenemos allí en ese supuesto tierra, que a su vez Gisela llamó Siena en un momento, en honor a una tierra en particular. Ahora, fíjense qué interesante esto que estamos haciendo acá. Ya ven la riqueza de un universo que en primera instancia era un plano de un único tinte. Sigue siendo, y esa riqueza es toda la intensidad lumínica en una escala que está ordenando Gisela, la intensidad cromática de un tinte. De uno. Claro, muchos colores dentro de un tinte. Y en ese mismo plano, claro, es la diferencia entre lumínica y cromática. Tal cual. Entonces ahí tenemos intensidad lumínica en un tinte. ¿Está bien? Esa variación del claroscuro en un solo tinte que supuestamente era naranja. Y que podemos llamarlo una tierra Siena que tiene toda esa extensión lumínica. Ahora Gisela está extrayendo otros tintes. Sí, acá me llamó la atención de que en estas dos partes de valor bajo, ¿no? De intensidad lumínica baja que pintó acá Graciela, no sé si llego a ver, pero parecen como que fueran casi el mismo, ¿no? Y lo que sucede es que uno es más gris que otro, creo. Uno tiene menos intensidad cromática que otro de estos dos valores de intensidad lumínica baja. Cambia la intensidad cromática. Incluso es como me parece que varía más a unos verdes, casi llegando, bueno, a los verdes medio grisáceos. Por eso no, como lo piqué a ver qué me decía en la computadora. Sí, el plano vertical que va hacia el techo también tiene mucha modulación. Sí, acá también, ¿no? Digamos, hay que tomar una decisión de dónde cortar ese pasaje de... Sí, tenés hasta 3 grandes planos. Ahí arriba, en la otra línea diagonal, tenés otra intensidad y después tenés otra para abajo. Sí, ahí incluso, bueno, acá también uno se puede valer, bueno, voy a probar, ¿no? De producir el corte proyectando esas mismas líneas del esquema estructural que ya estaban, ¿no?
A ver qué es lo que da, no sé. ¿Se entiende más o menos esto de cómo tener en cuenta el esquema estructural también para generar esas áreas? Porque si vemos, por ejemplo, la distribución de áreas que pensó acá Graciela, puede llegar a ser un buen principio, creo que, bueno, faltaba terminar de hacer el cruce final con este esquema estructural donde, bueno, acá sí claramente están estas direcciones bien dominantes que se terminaron por diluir, creo, en la propuesta. A mí me parece clarísimo el armado, por lo menos tentativo, para enriquecer la superficie inicial de área. Esto es un tema común a todos los ejercicios, chicos. Es decir, que acá avanzamos con un gran tema que es lo que Omar llama la partición espacial, el espacio gráfico. Y ese espacio gráfico tiene que ser muy bien definido para este ejercicio. Y Gabriel insiste mucho que el esquema estructural son siempre direcciones. Y esas direcciones también son claves para definir este espacio gráfico. Bien, ahora que tenemos eso, podemos hacer un comentario más antes de irnos al otro grupo sobre otra pieza en relación a cómo distribuyó las zonas de vecindad. Este era un primer tema para todos. Ahora veamos alguna pieza en general de otro compañero o compañera. No, tiene una línea más, ¿no? Que incluso podría proyectarse una de las diagonales y volver a particionar, pero bueno, no es necesario, estaba jugando. Ya te entusiasmaste, sí. Bueno, pasamos a otra, a ver. Te paso mi mail y me lo Te mandás. paso mi mail y me lo mandás. Está grabado. Quédate tranquila. Hay una pregunta de Bárbara, creo. Sí. Con respecto a lo que estaban haciendo, de que definieron como los diferentes tonos en la pared que se veían en imagen. ¿Sería válido si los marcáramos o se convertiría en un mosaico como están diciendo? No sé si es como los dos extremos, o sea, o no marcarlos o marcarlos todos. No sé qué sería lo mejor. No, vos ten en cuenta que estas áreas tienen que tener un color, una cromaticidad definida, ¿sí? Porque si no sucede esto, ¿no? Yo puedo particionar, pero si a todas les voy a poner la misma cromaticidad, en la misma intensidad, no, es lo mismo que va a quedar esto, ¿sí? Yo lo que fui picando cada color para poder dar cuenta de que no es un solo color uniforme, sino que hay varios y está en la estrategia del ojo de cada uno cómo hacer esa distribución de estos colores, por ejemplo, para que esto siga manteniendo la espacialidad. Si observamos nuevamente a ver la foto, voy a sacarle todo lo que le hice encima. Fíjate que hay un pasaje en la intensidad lumínica de ese color, que no es siempre el mismo. Bueno, tener en cuenta cómo es ese pasaje para hacer esta distribución de los colores que uno va descubriendo en la foto originalmente. Bárbara, una cosita. Eso que acabamos de particionar es el resultado de que un tinte, es decir, un croma, tiene una modulación lumínica variable. Y entonces lo que estamos extendiendo es todo el claroscuro que hay en un solo tinte. Si uno puede aprovechar eso, lo que va a tener es una partición inteligente, porque te va a dar no una fragmentación cualquiera, sino una fragmentación que ya estaba dentro de tu propia área. El esquema estructural está colaborando con eso. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. De hecho, cuando intenté hacer mi trabajo
como que busqué ver que no era el mismo tono en el caso de la pared que tenían, pero no sé si era válido como que marcar todos o como que hacer relación con algunos de ellos. Bueno, eso es una estrategia, ¿eh? No, no te podemos decir todos o algunos. Claro. Esa es una táctica donde lo más importante, ¿sabés qué es? Que el esquema estructural te permita en sus direcciones extraer mayor cantidad de áreas de variación de un tinte. Si eso lo podés hacer, ahí ganás vos, porque ganás más áreas de vecindad del color. Ahora, para responder a Bárbara, me parece que fíjate Bárbara, que nosotros tono y tinte lo usamos de manera equivalente en la forma de nombrar. Nosotros podemos decir que en esa franja Gisela realizó toda la extensión lumínica dentro de un tinte o tono. Seamos precisos en eso. Dale, gracias. Gracias. Sí, no quiere decir esto que estoy tirando es una propuesta, no es que lo tienen que hacer exactamente igual. Yo no sé, para que quede ejemplo y ver, bueno, de alguna manera de que esto siga manteniendo la espacialidad, quizás también van a tener que ajustar esos colores una vez después que los seleccionan, ¿sí? Pero la idea es que salir o tratar de evitar esta cuestión de una sola gran área, ¿sí? Después, una vez que tengo esto, bueno, que el ojo mismo me vaya guiando, bueno, si son todas esas áreas o si incluso, bueno, puedo cubrir un área con, quizás, no sé, se me ocurría por ahí, en cierto punto por ahí puedo hacer esto, ¿no? Donde un área pequeña, después, bueno, en realidad digo, no, ópticamente quizás es esta área, ¿no? Uno tiene que ir haciendo por ahí esos ajustes. Una cosita y sigo con esta insistencia. En esa tira que hizo de la extensión de un tinte en diferentes intensidades lumínicas, cada uno de esos cuadraditos, si bien son el mismo tinte, son colores diferentes. Y eso es lo que va a diferenciar su manera de pensar el color como diseñadores de la tía Juana, por ejemplo. Yo lo que haría, Gra, es mandarle a tu pintor esto y diciendo que te pintó la pared horrible. Te la pintó con un montón de colores distintos. ¿Entendés? Es decir, que el tipo te hizo un quilombo en tu casa. Sí, ahí me puse a distribuir y me estoy dando cuenta, bueno, que en realidad quizás el salto entre esos colores que definían la escala tendría que ser otro, como para que no se me empiece a desarmar la espacialidad, ¿sí? No es que yo extraigo esos colores, quedan ahí fijos, ¿no? Después, bueno, cuando uno los empieza a distribuir, por ahí, bueno, en función de la foto y la espacialidad que me sugiere la foto, puedo ir ajustándolos también. Bueno, ese es un temita que marca siempre Omar. Cuidado, cuando uno fragmenta el espacio, se te puede convertir en otra cosa eso que estabas planteando. Pero bueno, ese es el riesgo también del límite de la fragmentación. ¿Ven? O de lo que Estela llamaría el enroque atento de los tintes, de la distribución de esos tintes. Hay algo que a partir de lo que preguntaba Bárbara, se me ocurre también que tiene que ver con estas decisiones formales de qué particiones elegir, si todas, muchas, pocas. Y creo que eso, de alguna manera, cada uno lo tiene que evaluar con su propia pieza, con la imagen con la que está trabajando, porque a mí me parece que de eso se trata el proceso de síntesis, que es esta idea de transposición que mencionaba antes Adrián. Entonces, en esa síntesis de planos, de áreas, de color,
hay algo del carácter de lo que ustedes tomaron con el dispositivo fotográfico que quizás quieran conservar o que quizás quieran transformar, pero que me parece que no habría que confundir eso con una simplificación. Bueno, me parece que por ahí la palabra síntesis en ese punto como que les aportaba que ahí hay como un grado de decisión personal en lo que cada uno capturó en la imagen y en lo que cada uno quiere conservar o rescatar de ella. Nota al pie para lo que dice Omar, que es súper interesante, y si estuviésemos en condiciones más normales podríamos hablar de esto al fin del curso, tomando una cerveza todos, que tal vez, Adrián, podríamos llamar a este movimiento, o Abel también, diagrama más que síntesis, ¿no? Yendo a los términos de aquel libro. De Deleuze. Claro. Y me parecía mucho mejor llamarlo diagrama, porque lo que está haciendo Gise hoy, acá en vivo con nosotros, es direcciones de un esquema estructural con una síntesis de áreas para mostrar que ese naranja que veía Gra estaba compuesto de muchos otros tintes a partir de la variación de la intensidad lumínica. Y en realidad lo que hizo es construir un espacio que parece monstruoso respecto del primero, pero muy rico para la elaboración de la variación cromática, de la extensión de ese tinte que teníamos. Es decir, lo que yo estoy viendo acá es un espacio enriquecido y por lo tanto es un espacio del diagrama. Lo que produjo es un diagrama, es decir, construyó líneas de percepción en un espacio que era supuestamente extenso, homogéneo e infinito. Como si la pared de Graciela fuera un desierto y lo que hizo en ese desierto, una especie de color uniforme y único, fue ver todo eso, Gisela, todo esto que está armando. Bueno, es bien interesante, uno después tendría que ver si está de acuerdo o no con el armado, pero está bueno el planteo, ¿ven? Ya hay una riqueza y lo que está luchando Gisela ahora es para que no se le desarme el espacio, y está muy bien lo que está haciendo, porque todavía ahora sigue estando esa pared que sube, ¿ven? Todavía sube. Es un poco más cubista, es que el ojo de Gisela es muy constructivista, y en ese sentido va operando así, ¿ven? Es un poquito más constructivista de base cubista, está fragmentado, pero estamos subiendo esa curva. Bueno, eso que dije lo dije a propósito también, porque si uno tendría que subir, podría hacerlo por el color mismo. Y bueno, sí, Gra, el tema de Gise es que está muy, muy entrenada. Ella lo hace mientras se baña esto. Es más, no se baña si no puede hacer esto. Eso, claro. Este es un ejercicio que hay que poder hacerlo así, ¿vieron? Como en el templo Shaolin, lo hacemos así. Bueno, son las 20 y 50. Yo no sé si quieren quedarse acá o avanzamos. Terminamos esto cuando vos decidas, Gise. Esto va a quedar levantado junto con la grabación de esta parte, para que ustedes tengan un ejercicio completo. Sí, está grabando, qué susto. Sí, está grabando, no te preocupes. Y si les parece bien, podemos ir al grupo general que vamos a armar la organización de la consigna para la semana próxima, que va con una serie de demostraciones previas. ¿Se entendió para todos y todas esto que hicimos? ¿Se vio bien? Última pregunta, dale, Gra. Para cambiar la pregnancia, a ver, Gra quiere saber para cambiar la pregnancia. Vuelvo
Volvió un segundo. Dice, ¿le cambio el tinte a algo chiquito? Bueno, eso suena muy provocador, Gra. Pero vamos a ver dónde está tu pregnancia en la pared, en esa supuesta pared inicial. Vos marcaste la pregnancia en la zona superior de ladrillo de tu casa, contra el naranja, ¿verdad? En relación al movimiento descendente. ¿Es así? Sí. Genial. Bueno, ahora, si quisiéramos cambiar la lectura rápidamente, ahí apelo al ojo de Omar y de Gabriel, ¿qué harían respecto del área de pregnancia? Bueno, podríamos ir a ese trapecio inferior que da los escalones, por ejemplo. Y haríamos, claro, bueno, algo así. Una de las propuestas posibles, o al triángulo que se forma sobre ese trapecio que marcó Gise, Claro. que también es muy interesante. Sí, o tomar las direcciones que ya existen y proponer otra lectura. Creo que hay como una especie de tridente en la foto original, ¿no? Entre como acentos de las plantitas por contraste de cromaticidad entre esta parte acá de ladrillo y, no sé, este relieve que es como el borde del escalón, que me parece que hay como una lectura que no, al menos yo no puedo salir de esos tres. Y de esas direcciones dominantes de esa especie como de triángulo. Creo que por ahí tendría que ver con, bueno, plantear nuevas relaciones en donde uno pueda salir de esas lecturas de triángulo, creo. ¿Qué pasaría? No sé, si pienso, no sé, en una lectura diagonal, no sé, y me agarro de cuestiones de las diagonales que ya están en el esquema estructural y empiezo a trabajar con eso, ¿no? Por ejemplo, donde Gaby dice dónde están los escalones, bueno, ¿qué pasa con eso? Yo, Una diagonal, está bueno, Gise. a mí lo que me parece es que como que toda la pieza tiene como una dominante de eso que en principio se llamó naranja y que después se llamó tierras y que está distribuido casi yéndose hasta unos grises azulados que son como esos que yo veo como unos escalones y que ahí hay como una modulación y yo si tuviese que intervenir en esto que es la consigna, en el cambio de posición de algunos colores como para generar un cambio de lectura, como que haría viajar el verde ese por otro lado. O sea, me parece que ese es el movimiento que yo intentaría hacer. Voy a duplicar esto a ver si me sale. Buenísimo. Voy a traer acá. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasaría si esto, algo así es Isomar, ¿no? No sé si pasaría con ese verde. Bueno, buenísimo. Tendríamos que ir al otro grupo general, chicos. Pero ahí hay una propuesta interesante, ven que está empezando a aparecer para la pregunta de Gra. Hoy hicimos un trabajo integral, ¿eh? Establecimos análisis, síntesis del espacio, tratar de no particionar el espacio y cambiar la pregnancia. Pero bueno, todo esto da para mucha elaboración. Piensen que estuvimos trabajando 20 minutos. Pero es una forma de mostrarles que ahí hay una forma distinta de organización de eso que llamábamos un plano único. Bueno, vamos al otro. Tenemos que volver al principal, ¿no? Sí, sobre este trabajo tan fuerte que se hizo, Gisela, que hicimos todos, pero bueno, Gisela, en estas particiones, aunque pareció un juego, también nombramos muy precisamente lo que denominamos tinte, lo que denominamos color, y cómo un tinte se puede extender en su intensidad lumínica y cromática.
Y así que vamos entendiendo estas cosas también, aunque haya sido a modo de juego con el pintor de Graciela. Buenísimo. Bueno, vamos al grupo del Meet principal, ¿no? Sí, ahí les pido la dirección si no la tienen. ¿Al mismo anterior? Cerramos este y vamos al otro. Sí. Lo pones en el... Gracias, Giselle. ¿Lo pones en el chat o es el mismo que ya estábamos? Es el mismo que estuvimos hace rato. Ok. Creo que es este. Así es este. Listo. Ya, Nos no, vemos ahí. dale, hasta luego, gracias.